Buenos días. Hoy en Nutrimoción vamos a hablar de la diferencia de la leche con lactosa y la leche sin lactosa. Para empezar, lo que vamos a hacer es describir qué es la lactosa. La lactosa es un azúcar que se encuentra de forma natural en la leche y está formado de dos azúcares más pequeños, llamados glucosa y galactosa. Forman un enlace entre ellos y juntos tenemos la lactosa. Para que la lactosa la podamos absorber, en nuestro cuerpo la tenemos que dividir en esas dos moléculas más pequeñas. Eso lo hace la enzima lactasa. La gente que tiene intolerancia no tiene suficiente lactasa para poder digerir y romper ese enlace de esa lactosa, por lo que la lactosa no se separa en sus dos azúcares más pequeños y genera toda esa serie de síntomas característicos de la intolerancia a la lactosa. Entonces, ¿cómo hacen para que la leche sin lactosa no lleve lactosa? ¿Se la quitan o no se la quitan? ¿Qué hacen? Pues les vamos a comparar los ingredientes de ambas leches. Primero miramos una leche semidesnatada normal estándar. Ingredientes, tan solo leche. Azúcares, 4,7. Ahora vamos a ver los de sin lactosa. Si miramos en ingredientes, lo que vemos es leche semidesnatada y enzima lactasa. Es decir, ¿qué hacen? Añadirle la enzima para romper esa lactosa en sus dos moléculas de azúcar más pequeño. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es la glucosa y la galactosa por separado. Si de hecho vemos el nivel de azúcar que tiene, aquí nos pone 4,5, muy similar a la desnatada normal estándar. Ahí radica la mayor diferencia entre la leche con lactosa y la leche sin lactosa.